¿Cómo es que se grita? Maricón. En las guaguas, cuando las señoras se me quedan mirando así, yo lo hago así. Y se atormentan. Miren así. Indiscutiblemente, los maricones, pájaros, besties y todas, por lo general padecen del hueco, la boca, ¿me entiendes? Y no, tú eres maricón, te toca para pegar. No se podía dar un trago que ser vivo que le pasara por delante se lo cicaba. Una cosa que decía, mira, se está moviendo. Y le metí el bol. Es una misionera. Ella no sabe si ella le puede zafar el día, ¿sabes qué? No cingaba. Se llama cingaba. No, mami, yo soy una muñequita. Yo soy una muñequita de cuerda, no sé. Suave con la cuenca, Mimi. Que siento que me entra de nuevo así, después tengo que además una brigada, o sea. La agarra, le hago embarrar y le pico con la mano. Bueno, la mano. Mierda. Conclusión. Mierda. Pero anda como mierda. Como si parece una pastora de esa que está todo el tiempo poniendo la mano. En el nombre de Jesús. Y te está perdiendo. Risa, en el nombre de Jesús. Ay, la uña, me voy a acribillar la vida. Nosotros somos muy maricas. Y si usted es pájaro, pájara, tortillero, transexual, travesti, lo que sea, o quiere ser, acompáñenos. Ese es su problema. Cuchicheo. Bueno, nada, ya los tengo aquí. Primero que todo, gracias por venir. Me honra por su presencia, dicen la gente distinguida. Hoy vamos a hablar de un tema que hay que tratar, sí o sí. Porque es un tema que, ¿sabes? Que ha estado presente en la comunidad LGBT desde su aparición. Y es un tema que también ha causado mucho dolor a la comunidad LGBT, a las familias de la comunidad LGBT. Y es importante que se conozcan esas historias. Bueno, para quienes nos están acompañando, tenemos aquí a Lain Hidalgo y a Lázaro, recuerden tu apellido, que yo estoy malita ya estoy malita ya de la cabeza. Lázaro Miguel. Entonces, pudiéramos empezar por cualquier lugar, porque esta historia es tan grande, ¿no? Pero yo creo que vamos a darle chance primero a Lain, que es más jovencito, que tiene historia que lo atraviesa más joven, ¿no? ¿A qué edad llegó el VIH a tu vida? A los 20 años. A los 20 años. 25 de noviembre del año 90. Wow. Llegó a ese. Y para mí fue una cosa muy sorprendente porque me enfermo estando con mi pareja. Mi pareja lo tenía y no lo sabía. Y ahí es donde salimos a reducir las dos personas que estaban, ¿ves? Me estaba diciendo que estabas con tu pareja, que quiero ahí hacer la aclaración. Siempre se ha tenido el mito, ¿sabes?, de que el VIH es por la promiscuidad, pero tú estabas con tu pareja, tú tenías tu pareja estable. Así que me imagino que en aquel entonces, que ese mito estaba mucho más, tú sabes, mucho más fuerte, tú no te lo imaginarías, tú no esperarías que tú te fueras a... Claro que no. ¿Pensaste en algún momento antes en el VIH? Eso no se pensaba. A ver,
pensar en el VIH en aquella época, en los años 99, 98, 97, era como la roya, la peste, era algo de muy... Era una palabra fea. Decir, yo tengo VIH, era feo. Porque la gente te discriminaba. Te veían como un ser infeccioso. De tocarte se infectaba, de besarte te infectabas. ¿Ves? Y eso pasó mucho al principio. Ya después, en los años 2010, 2010 para acá, ya ese tabú se fue, ya era una epidemia. Ya la gente se civilizaron tanto que ya ahora actualmente coger VIH, Una enfermedad. tenés catarro. Exacto. ¿Tú crees que uno de los factores ahí fuertes en ti fue haberlo cogido tan jovencito? Es decir, algo que te chocó. Que si a lo mejor lo hubieras cogido más adulto. Si lo hubiese cogido en esta época, lo hubiese cogido con otra manera. De otra manera mucho más fácil para mí, ¿ves? Porque hay más Más información. hay más libros escritos, no en los años 99. Que esa es quizás la suerte, esa es quizás, ¿no? La suerte que viví yo y esa es la suerte que viviste tú, que no te tocó aquella época terrible con respecto al VIH. En ese caso, cuéntame tú, ¿a qué edad llegó el VIH a tu vida? Bueno, en mi caso yo fui diagnosticado en el 2019. Ya yo tendría ya 55 años. No fui una persona promiscua tampoco. Claro, tuve mis aventuras, pero siempre con protección. Tuve un descuido en mi casa propia, ahí mismo tuve un descuido y ahí fue donde yo seguí el VIH. Como dicen, de retirada. Hace aproximadamente 4 años o 5 que estoy infectado. Claro, ya yo estoy en la época donde ya está más avanzada la ciencia, está más avanzada, donde hay más información. Y no me sorprendió, porque yo, a ver, cuando yo adquirí el VIH no me sorprendió. Sí tuve Claro. un momento de reflexión, pero yo tenía muchas amistades que anteriormente, como él mismo dijo, que estaban infectadas hace mucho tiempo, Claro. y tenía buen conocimiento de esa enfermedad, etcétera, etcétera. Y ya estoy con el tratamiento de mis retrovirales y me estoy cuidando mucho más, mucho más me estoy cuidando porque hay que cuidarse porque nos podemos reinfectar. Sí, ya tocaremos ese tema ahorita. Ya tocaremos ese tema ahorita, que es también un tema importante, un subtema importante. Pero entonces, ¿tú crees que, por ejemplo, esa actitud con la que tú coges mentira, caballero, no vamos a engañar, siempre te da un choque, siempre te da, a la edad que lo cojas, en el momento que lo cojas, en la época del año que lo cojas? Nadie está preparado Claro. psicológicamente. No es emocional ni tener preparado su cuerpo, ¿ves? Sino psicológicamente a enfrentarse a una enfermedad que no es un virus, ya es una enfermedad. Que tú no sepas la evolución Claro. que va a tener sobre tu cuerpo. Exacto. Ahora, vamos a ver una cosa. Ya en este tiempo no se hacen los estudios que se hacían en aquellos tiempos, Como por ejemplo. que sacaban la cepa. ¿Qué cepa era la Exacto, tuya? verdaderamente, sí, es improviso. Yo no sé qué fue. Si yo te infectaba a ti, te hacían en el IPK, cuando te hacían los análisis, aparte, tú no lo sabías, ni yo lo sabía. Si mi cepa era compatible con la tuya o la tuya era compatible con la mía. ¿Y qué significaba eso de las cepas compatibles? Si tu virus era mi virus, Ah, ya. o si mi virus era tu virus. Ya. Era una rama o un gajo o una raíz Claro. de la infección de la persona. Eso se hacía en aquella época. En aquella época no hacían carga viral. Era solamente CD4. Exacto. Según los CD4, era tu... Que explicamos un poco para el que no sepa, ¿no? CD4 son las células, como tal, a las que se enfrenta el virus. el virus.
Y entonces el virus, a medida que evoluciona en el organismo, que entra en el organismo, que se reproduce en el organismo, va peleando con más células CD4. Entonces lo que se mide es cuántas células CD4 has perdido, porque ahí se mide como que el daño del virus. Pero la carga viral es como hablar de cuánto virus tienes en sangre. Entonces, ese balance, ¿cuánto que virus ahora tienes mismo, en el cada sangre? mismo carga viral perdida. No, perdón. ¿Sí? Ya se Ya se está removió. haciendo la carga viral y se está haciendo el CD4 que estaba perdido, el CD4. Bueno. Pero es que ese CD4 se va a perder de nuevo. Lo van a tomar un tiempo y después lo van a quitar. Porque en realidad yo tengo que saber cuánto virus yo tengo en mi cuerpo. Pero la carga viral. Pero ahí es donde está el key de la cosa. Si tú te haces tu carga viral y está menos 20, no tienes virus. No necesitas Claro, CD4. de hecho, yo Porque se supone que tú estás indetectable Claro. y tu CD4, tus leucocitos blancos, subieron. Claro. Yo me la hice hace aproximadamente un mes y era indetectable todavía. Claro, Yo llevo 24 años indetectable. Pero yo sí creo que es importante el balance, tú sabes, las dos pruebas. Por supuesto. Efectivamente. Porque a largo plazo, Efectivamente. los CD4, tú sabes, hay una cantidad que puede no recuperarse. A largo plazo, que ahí es cuando llega el caso SIDA y que llevan niveles de caso SIDA que va por ahí. Porque por mucho, si tú perdiste a una velocidad, tú sabes, muy grande, por ejemplo, han habido casos de nuevas infecciones. No sé qué sepa él, no sé cómo es la historia, pero nuevas infecciones que se han complicado, tú sabes, y han evolucionado muy mal y han terminado con una infección del cerebro, con muchas cosas, como un caso que conocí el año pasado. Fue Casi toda la paloma. el de la paloma. Bueno, una amistad Indetectable. que meses de la llegada del virus se complicó con otro virus, una cosa que le dio al cerebro, ¿sabes? Entonces una pérdida esa muy grande de CD4 y que eso, con mucho que tú lo logres, como que levantar, tú sabes. Entonces yo sí creo, vaya opinando aquí como si fuéramos doctores, ¿no? Sí, ¿Entiendes? Yo sí creo que hay que ese balance de las dos pruebas claro, hay que tener. debiéramos tener. Ajá, ¿qué pasa con el parásito de la paloma? Tiene las defensas bajas y ahí es donde te ataca el parásito de la paloma. Porque una persona que no tenga esta enfermedad es diferente. No le penetra ese parásito de la paloma con la facilidad que le puede penetrar. Claro, si le a la coges un persona momento de que defensa baja, defensas bajas. lo que sí yo creo que Se es presentan, importante. se Ajá. presentan las enfermedades oportunitarias. de las defensas bajas. Ya caes en la enfermedad como tal. Porque yo tengo una duda, porque yo he preguntado mucho. VIH y SIDA, o sea, ya la enfermedad como tal, no debe de ser lo mismo, porque ya SIDA es la enfermedad. Claro. Y el VIH es el virus que tienes en sangre. Exacto. Cuando te ves detectable que tienes poco virus en sangre. Y eso lo medían también por los CD4, la cantidad de CD4. Yo me diagnostiqué caso SIDA en el 2003, cuando mi papá muere. Tú enfermas ya. No Yo se cuenta. enfermo- Exacto, no se Yo cuenta. enfermo como caso SIDA por los CD4. Me bajaron tanto y me diagnostican Claro, caso SIDA. claro, porque te bajaron la defensa. Pero yo era VIH hasta esa época. Claro, te bajan la defensa. Y No por una enfermedad oportunista. te pudo haber penetrado una enfermedad oportunista, lo que no pasó. ¿Qué pasa? Que en aquella época, vamos a hablar de las épocas, porque ya las épocas cambian. En aquella época, para diagnosticarte caso SIDA, tenías que tener una enfermedad oportunista. Claro, X. claro. Entonces, en el caso mío, ¿ves? No me pueden diagnosticar una enfermedad oportunista porque fue un CD4 muy bajo de la depresión tan grande que tuve al no tener la arritmia activa y me fui deprimiendo, me bajaron, ¿ves? No. Y en aquella época el doctor Arondo y Jorge Pérez deciden en el instituto ponerme los CD4. Ya yo tenía vida sanatorial. Que ahí hablaremos. Ahora hablaremos de eso. Ya yo había entrado, ya yo estaba en el sanatorio, lo que me había fugado y por fuga me habían aislado, porque así te hacían en aquella época. Y entonces deciden internarme al sanatorio de nuevo a esperar tratamiento y comenzar.
porque no te ponían tratamiento hasta que tú no dabas cafecida. VIH no te ponían tratamiento. Es decir, no es como Ya ahora. para el que ahora 2003 Cuba fabricaba medicamentos, pero en el 99 Cuba no fabricaba medicamentos. Te ponían en la lista de espera. Esos medicamentos que están dando, los retrovirales no son de Cuba. Los hay cubanos y no los hay cubanos, Pero sí, porque la ZT es cubano. es toxiquísimo. O bueno, después lo contraindicaban. Pero sí, antes Pero no yo se lo lo daban fui a todo el tomando. mundo. Antes se lo daban cuando tú eras casado. Yo lo tomo. Era ZT. El 3TC, el AZT acabó. Ese sí se eliminó, igual que el de 4DT. El de 4DT te daba aneurisma en las piernas Exacto. y acababa contigo los huesos. No, y esa era la pastilla grande esa. Esta es el AZT, que era un pastillón así, que había que partirlo en cuatro para poder tomar. Pero no esa. Había que saberse tomar el Crisivan, que fue con lo que yo empecé. Y yo tomé Crisivan americano, porque si tomaba Crisivan cubano tenía que tomarme 16 tabletas al día. Esa es la otra. Esa es la otra. Tú llegaste a tomar cualquier cantidad de pastillas. Yo tomé 8 tabletas al día. Y con todo y eso, nomás pude tomarme 7, 6. Vamos a suponer 8. Porque al otro día siguiente ya no pude tomar más pastillas, no pude tomar más Crisivan. Porque me abrió el Crisivan en un día o en un día y medio, me abrió una úlcera en el estómago que acabó conmigo. Yo correría y vomitaba sangre También hay que mencionar, Días. en días. hay que mencionar también que hay diferentes terapias. Claro. A ver, También. vamos a darle gracias al Fondo Global que nos ha ayudado. Estás muy agradecido con todo. Vamos a darle gracias al Fondo Global que nos ha ayudado con el tema de los medicamentos nuevos, que no son tan agresivos como los primeros medicamentos. Claro. A medida que fue evolucionando, o sea, el descubrimiento de la enfermedad como tal, Porque los tres amigos, los tres boqueteros, AZT, 3T6 y Nidavina, acababan contigo. Pero tú tienes una maestría en farmacología ya de años. De años. Mira, yo quiero preguntarle una cosa a Lázaro. Porque todo el mundo tiene su experiencia. Voy a hablar de la tuya, pero primero que Lázaro me diga. Cuando tú vives solo, actualmente, tú vivías solo cuando fuiste, pero imagino que tengas familia, que tengas amistades, que te rodea, obviamente. ¿Cómo fue ese choque? Porque una cosa es como lo vive uno, como lo asume una, y otra cosa es como la gente de al lado lo procesa. A ver, el caso mío, yo fui una gente siempre trabajadora, Ajá. siempre cumplidora, y muy bien llevado por los vecinos, etcétera, etcétera. No fue tan explosivo como tal, porque lo mío fue, yo fui a hacerme yo lo hacía de rutina, cada 6 meses me hacía la prueba, ¿me entiendes? Las pruebas anteriores a esos 6 meses me daban negativo como tal, ya, y ese trance, esos 6 meses posteriores me daba positivo. Todo fue normal, los vecinos se enteran por mi dieta, etcétera, etcétera, o sea, que se investiga. Siempre se va, alguien dice, alguien habla, pero no, conmigo no hubo rechazo, no hubo nada de apartheid, no hubo nada de eso. Tu familia, ¿no? No hubo problema en ese aspecto, no. ¿Y a qué crees que se debe, no? Por ejemplo, Yo imagino que sea por la conducta, la progresión de cada cual, etcétera, porque sea así una persona de un nivel, te imagino, ¿me entiendes? Pudo haber sido rechazado independientemente, que yo pienso que no, que ya como el tiro anteriormente, que ya esto es una sí, que es otro tiempo, que es otro que ya tiempo. se ha ido. Pero mira, ahí te voy a hacer un paréntesis, porque he conocido también casos más recientes, y por eso te preguntaba, que ¿cuál es el factor que tú crees? Porque, por ejemplo, en familias que practican una religión como el cristianismo, todavía eso es, tú sabes, como la para la mariconera. No, mi hermana es cristiana y no. Pero no. No. Mi hermana es cristiana y no tiene nada que ver con una cosa. No, en realidad no. No tiene nada que ver. Pero está, se sigue dando. Sí, yo conozco personas de diagnóstico reciente que siguen viviendo rechazo en su familia, que lo siguen viviendo. Está en dependencia del mundo que. Claro. O sea, De la red que tú has creado. El tipo de familia. el tipo de familia. A lo mejor es de familia y de funcionario y Imagínate. ¿qué vas a hacer? Cualquier cosa va a ser un problema. Cualquier cosa va a ser un A lo mejor problema. puede ser de una familia de
de cristianos, como tú Inclusive yo he dices. hablado con testigos de Jehová, he hablado con evangélicos, he hablado porque yo trabajé en comercio 18 años y ellos llegaban a querer como que predicar, ¿me entiendes? Y yo los escuchaba y daba mi opinión al respecto, ¿me entiendes? Porque cada cual tiene su manera de pensar y yo les decía, bueno, ustedes creen en Dios, creen en Jehová. Yo no soy creyente, respeto sus ideas, respeto sus creencias, pero Claro. yo no. Claro. No he llegado a un conflicto, ¿me entiendes? Llegar a un conflicto de que eso no existe, que si no sé que no he llegado hasta ese límite. Y no me rechazaban, siempre me llegaban y me daban como unos libritos que ellos tienen, Sí, ¿sabes? Para que se lea esto, porque nunca les falté, ¿me entiendes? Y yo pienso que eso es fundamental, que tú, independientemente sea lo que sea, debe de tener como una proyección buena para que esa persona, aunque tú tengas, seas gay, no te rechacen, porque ahora si yo fuera vulgar, no, porque ya fuera diferente, me tratan de otra manera, ¿me entiendes? Sí, pero también creo que hay prejuicios ahí. Es un tema complicado. Sí. Pero vámonos saliendo. Vamos a tratar de centrarnos, porque por aquí hubiéramos estado hablando 3 horas, 4, y bien. Alain, cuéntame, ¿cómo llegas al sanatorio? Primero, llegas una primera vez. Llego la primera vez cuando intento contra mi vida. Muerto el perro, se acabó la rabia. Mi mamá, una guajira de campo, mi papá un médico, ya te puedes imaginar. Para mi mamá era un tabú. Para mi papá era una desgracia. Y entonces yo dije que, como dije, repetí, muerto el perro, se acababa la rabia. Entonces, yo me quito toda esta barriga. Y ya. Mi mamá entonces en una esquina de la meseta guardaba el vaso, la cuchara, el cuchillo, el tenedor. Claro, claro. Entonces, el plato, de hecho, cuando terminaba de comer, mi mamá pasaba todos los utensilios por agua caliente, porque había que desinfectarlo. No había cultura en ese tipo. Entonces, mis sábanas, mis toallas, todo se pasaba con agua caliente porque al niño había que desinfectarle la ropa. Supuestamente para que no cogiera ninguna enfermedad, ninguna bacteria, porque mi papá decía que había que cuidarlo de otras enfermedades. A una vieja analfabeta que lo único que tenía era 6º grado, sacada de un monte y traída para la ciudad. Claro. Entonces, eso fue una problemática. Entonces unos decían que sí, otros decían que no. Pero no hubo rechazo, pero si no me hacían sentir mal de eso. A lo mejor lo hicieron, ¿sabes?, desde desconocimiento, pero si yo te doy un trato diferenciado, tú te sientes diferente. No me dejaban tomar agua de la pila, eso era pecado. Era el agua hervida, mis pomos, en mi frío, porque de hecho mi papá compró un frío, que eso era del niño. Ahí estaba todo lo del niño. Y había que tomar agua hervida. Hasta un día. Sí, yo no pienso que ¿Qué lo hagan pasa? con mala intención. No lo hacían, Con desconocimiento. no lo hacían por mala intención, ¿ves? Porque en aquella época te mandaban a hervir agua. No te dejaban tomar agua de la pila. Los médicos. No, en aquella época había de todo. En aquella época, muchos médicos, empezando por el mío, que fue el doctor Aroldo, que no sé si está vivo o está muerto, no sé, porque cuando me atendió a mí tenía años. Le digo, llegó a decir a mi papá que un día a la semana, un cigarro de marihuana me subía a la defensa y no tenía necesidad de tomar medicamentos. Mi papá, que era médico, mi papá lo sabía. Y mi papá me compraba ese cigarro de marihuana una vez al día, una vez al mes. Mi papá se me lo daba al mes, porque decía una vez a la semana, el mes tenía 4 semanas y te hacía un vicio. Entonces, Alain, tú atentaste contra tu vida y ahí es que te En el entra- 2000. Y entro recién diagnosticado, 2000, finales del 2000, y entro al sanatorio por el área de psiquiatría. te da algo, te ocasiona algo. Claro, tengo un principio de un infarto cerebral provocado por la cantidad de fármacos que yo tomé. No es una enfermedad oportunista. Fue provocado por los fármacos.
Entonces ahí te empiezan a atender en el sanatorio. Me empiezan a atender en el sanatorio. Como tenía 20 años, era muy joven, Jorge Pérez decide que me saquen del sanatorio. Porque era mi médico cabecera. Y era el director del sanatorio también. Y le dice a mi mamá que si cualquier cosa que yo decidiera entrar al sanatorio, yo tenía mi capacidad guardada. En el 2001 me mandan una carta judicial como desaparecido del sanatorio. ¿Esa carta quién le emitía? ¿De dónde venía? Venía de higiene y epidemiología. Ah. Higiene era la que te ponía esa carta. A ver, pero era una carta como para intimidarte, para echarte miedo, Para que entrara al sanatorio. para que entrara al sanatorio, porque la vida sanatorial era obligado. Sí, lo había obligado. Era Hasta el 2003 obligado. fue obligado. Hasta el 2006. Pero en el 2003 emitieron la resolución donde empieza el sistema ambulatorio. Ambulatorio. Pero sí, hasta años después se quedó el... Pero sí, en esos años todavía había que estar ahí. No, yo tengo amistades que iban a mi casa, por ejemplo, en aquel entonces que estaba hablando, en esa época, que estaban en el sanatorio. Y para poder salir, salían con un custodio. No, se Pero ya decía son más- custodio, se decía acompañante. Bueno, El mejor acompañante de aquella época, a mí me lo tocó una vez, porque a mi casa que le iban decían el sapo. Yo creo que Y ese el es el custodio El nos sapo, llevaba tú sabes a qué al cuento. sanatorio. El sapo. El sapo, si tú ibas al baño, se te paraba detrás de la puerta. Sí, sí. Era maestro. Sí. Ah, yo me hubiera vuelto, yo me hubiera Si vuelto. ibas a comer, tu familia te invitaban a comer, que tenías que comerte la comida, se te sentaba al lado. Tenías que darle tu platanito maduro. No, el sapo no comía, no tomaba ni agua, Ah, nada. Dios mío. Y aquello era insoportable, el sapo. Mirando todo lo que hacía, escribiendo todo lo que hacía. Los había muy buenos, Sí. que salías del sanatorio con ellos y en Santiago de la Joya te decían a las 9 de la noche en el Parque Central. Y a las 8:30 tenías que estar en el Parque Central porque entonces te hacían un reporte así de este tamaño y te negaban el saco. ¿Me entiendes? Pero a mí una sola vez me tocó el sapo. ¿Y se portaban Cuando, mal? cuando yo Si te pregunté portaban mal, te mandaban a la por próxima correo. semana que quién me tocaba a mí, y como a los 15 días no había acompañante y me tocaba mi pase y me tocaba el sapo. Yo llamé para mi casa y le dije a mi mamá que yo no iba a salir ese fin de semana porque yo me sentía muy mal y estaba enfermo. Que tú no ibas a salir con ese animal. Y fui para allá arriba y dije, yo no voy a salir con el sapo. Era muy riguroso en aquella época, yo visitaba también allí y era muy riguroso hasta la entrada. ¿Tú tenías amistades? ¿Visitaste amistades? ¿En qué año? Eso fue en la época después. Yo sí no recuerdo, en 1900 y pico. Mira, me interesa esa perspectiva. ¿Cómo tú lo ves una gente que visita? ¿Cómo lo ves de afuera? A ver, yo tuve experiencias porque yo sí visitaba a un gran amigo mío al sanatorio. Y a veces que yo me limitaba por el trato Sí. para poder entrar. Era muy rigurosa la entrada. Era una hora exacta. Si la persona había tenido una conducta mala o había tenido problemas dentro del sanatorio, no le daban espacio, iban por gusto. Se me pasó en una ocasión. No le negaban también la Y visita. nos visita y ya ir hasta allá para volver a regresar no era fácil. Y yo siempre decía, no busques problemas, evita los problemas que son evitables también, porque si te van a agredir, tú tienes que defender. Sí, pero él cogió el tema de Santiago de los Jocos. no, Yo iba de sanatorio. de Nazareno. No, yo de sanatorio. Él cogió la época de Nazareno. No se pone en Nazareno. Nazareno era una prisión. No. San José de las Lajas, No, no. Nazareno era la prisión. Te portabas mal, ibas No, para allí. te no, pero fajabas. dice que no iba al sanatorio a verla. sanatorio. Tú ibas a Santiago de Las Si Vegas. te fajabas ahí, te mandaban para donde tú dices. Nazareno. Pero yo no iba al Nazareno. Pero él sí cogió A la etapa, tú la dices la etapa. etapa, de la etapa Ya. visitando el sanatorio, coge la etapa de Nazareno. Cuando yo entro al sanatorio, Ya no. al año siguiente quitan Nazareno. Abren Nazareno como sanatorio provincial Ya. y menocal. Que Nazareno antes era una especie de prisión para la gente que se. Pero está San José de las Lajas, el que se faja ahí.
Si tiene problemas, lo mandan a San José. No, ya, después crearon San José, pero en realidad la prisión como tal de los pacientes VIH era Nazaret. Yo me estoy acordando, Alain, de una frase, porque cuando hicimos aquella, tú sabes, aquella entrevista para el texto, para ese texto que salió en el estornudo de Más que Número, tú me dijiste una frase, porque estábamos hablando del sanatorio, y yo te pregunté, ¿hasta dónde? ¿Sabes? Como que hasta dónde lo viviste como una exclusión, como que te apartaron del mundo, o hasta dónde tú sentiste que te protegían. Y tú estabas ahí en una zona como que intermedia, donde tú me decías, de algún modo nos protegían, porque, es decir, entraban y le daban clases y le daban, tú sabes, una atención especializada, pero de algún modo, y hay que hablarlo así, le troncharon la vida a mucha gente, porque te sacaron de tu familia, te sacaron de tu trabajo, te sacaron de... Quizás no fue tu misma experiencia, pero sí la de mucha gente que vino desde antes incluso. En ese mismo texto hablamos de Gloria, que Gloria fue de los casos más jóvenes en este país, en Villa Clara, con 15 años. Hoy Gloria, yo le preguntaba en la entrevista, le decía, ¿y a qué tú trabajas? Me dice, yo no sigo otra cosa en la vida que ser auxiliar, porque no lo dejaron estudiar después. Entonces, de cierto modo, como que tú sabes, te contaron porque hoy por hoy tú entiendes, ya con el conocimiento, de que no había, tú sabes, no eran una plaga social, en muchos momentos se joven. Entonces yo te pregunto, a ti que lo viviste, y después de esto nos vamos a una pausa, ¿cómo hoy por hoy tú recuerdas eso? ¿Tú recuerdas con buenos momentos, como me contaste en algún momento? ¿Recuerdas momentos tristes, haberte sentido discriminado por ser seropositivo? ¿Cómo lo recuerdas hoy por hoy? Como una gran escuela. Te lo vuelvo a decir, es una gran escuela. Fue para mí una gran escuela. Un niño de 20 años entrar a un lugar sin conocer a nadie, sin convivir con ese tipo de personas. Ahí los había muy intelectuales, los había muy analfabetos, los había, es que había de todo. De lo más alto a lo más bajo. Esa enfermedad no tiene. Y a Gloria le troncharon la vida. En mi época, cuando yo entré, habían 2 niños que le aprobaron su vida. Pero nacieron en esa área. Se criaron en esa área. Y vivieron muchos años en esa área. Y cuando salían a la calle, le costaba trabajo. Pero a mí fue una experiencia muy buena. A ver, entre comillas, para mí fue muy buena. Yo aprendí qué cosa era la vida. Yo vivía, mis padres me tenían en una burbuja de cristal. Y Santiago de Las Vegas me la rompió. Ahí yo aprendí a fajarme, ahí yo aprendí a decir, a discutir. Ahí yo aprendí a defender mis derechos como ciudadano. Aprendí a defender mis derechos como ciudadano enfermo. Y sí, fueron 3 meses. Era lo que te tocaba. Eran los 3 meses del curso, aprender a vivir con VIH. El cursito del enfermo. En el sanatorio te enseñaba. Una escuela. Era una escuela. Vamos a Y dejarlo desgraciadamente- aquí. Vamos a dejarlo aquí. Ahora hacemos una pausa. Tomamos agua y volvemos. Cuchilleo. Entonces, estamos aquí de nuevo. Esto es un tema, como estábamos hablando, que da para 4 días. Aquí podemos estar hablando mucho. Pero en realidad, yo creo que lo más importante de esto es decir, la gente tiene acceso a la información. Nosotros no estamos aquí en calidad de doctor, sino de contar lo que hemos vivido. Que, como hemos dicho hasta ahora, las experiencias de todo el mundo no son iguales. Las experiencias han cambiado con las épocas. Yo, que por ejemplo, soy más reciente, también tuve experiencia fuerte. Yo salí de educación precisamente por eso, porque oye, yo no voy a asumir la noticia estando frente a un aula, pensando
en los alumnos, pensando en los padres, pensando en mi director que era pájaro y que siempre habló mal del VIH. Yo dije, cuando este niño se entere, tú sabes, como que me iban a... Y eso fue el otro día, yo soy de otro día igual. Es decir, que hay experiencias buenas y malas, yo creo, en todos los momentos. Efectivamente. Hay discriminación y hay aceptación en todos los momentos. Efectivamente. Todo depende del ambiente. Pero yo quisiera hacer una pregunta y que cada uno me lo responda. Si pudieran recordar uno de esos peores momentos donde más discriminados se sintieron, ¿sabes? Donde más aislados se sintieron, donde peor se sintieron, ya sea con la pareja, ya sea con amigos, ya sea con familia. Realmente, sinceramente, de corazón, yo no tuve esa experiencia. Como ya te lo dije anteriormente. No tuve la oportunidad de tener esa experiencia, quizás sea también por la época, como mismo comentó anteriormente. Yo no tuve esa experiencia porque, a ver, yo no era muy comunicativo con el mundo hétero como tal y me llevaba bien con todos también al mismo tiempo, ¿me entiendes? Lo mío era entrada y salida de mi casa, etcétera, etcétera. Y yo, en realidad, una experiencia mala, mi familia no me rechazó nunca. Mis amistades, hubieron una, dos, tres que se apartaron. Sí, Sí, pero quizás sea por el momento que yo tuve de transformismo, quizás haya sido por esto, yo no se lo achaco ya. a la enfermedad como tal, ¿me entiendes? Quizás sea por eso. Pero yo no tuve una experiencia así como de rechazo, no la tuve sinceramente. Y contigo mismo, en algún momento tú te sentiste. A principio, a ver, no me chocó porque ya, como te planteé anteriormente, tuve muchas amistades que visitaban mi casa que estaban enfermos y siempre supe que ni por un vaso se pegaba la enfermedad, que ni por esto se pegaba ni por lo otro, siempre supe que se pegaba por vía de transmisión Claro. sexual o agujas, etcétera, etcétera, en la cual yo no participé nunca. Y entonces, yo no tuve esa experiencia como tal de rechazo. No la tuve ni en el centro de trabajo tampoco, yo trabajaba en comercio. En ese tiempo yo trabajé en comercio cuando me enfermé. Y tu trabajo no. No, porque no, nunca lo sufrieron tampoco. Nunca lo sufrieron. Pero no. Está bien, ¿no? Está bien. Ah, bueno, si debiera ser. No la tuve sinceramente, si lo hubiese tenido, Claro. te lo digo. Pero no la tuve. Sí, en otras También aristas sí. fue la época que tocó, como digo el mismo, que ya la gente como que está un poco más Hay civilizada, más información. tenía más formación cultural respecto a la enfermedad, tenía más Y cultura. ya que en el tiempo de ustedes dos, ya el VIH se trata hasta en la televisión. Ajá. Ya hicieron novelas con VIH, Ajá. ponían más películas con VIH, ¿me entiendes? Y ya el VIH es una pandemia, ya el VIH se expandió completamente en el mundo entero y ya eso es una cosa prácticamente normal, siempre tienes que protegerte. Ya la gente no tiene miedo. Ajá, también. Tiene, pero no es como antes. No, como Y tú, Alain, una experiencia así. Yo perdí mi vida social completa. Yo estudiaba teología, Tú querías ser cura. no, No. de esta misma zona, Sí. de los dominicos, 19 y 10. Y lo perdí todo. Te dijeron que no podía. Sí. No, que no podía seguir, no, que nunca más podía convocar. No, Dios mío, no. Y ya tuviste que reorganizar tu vida. La sociedad me... te partió. Bueno, ¿Qué año fue ese? 99, me apartó por completo. Sin embargo, algo que... Sin embargo, sentí Ajá. mucho apoyo con el padre Fernando, el cura el párroco de la iglesia de la Monserrate, que tenía una organización de VIH. Sí. Sí. Eran los jueves. Ahí se reunían todos los pacientes de VIH. Se hacía una comida, se comía, se bebía, se divertía uno, hacían cuentos, hacían historias. En la Monserrate. Perdón, era En la la Monserrate. que por Galeano. Por Galeano, ajá. Yo iba con Lázaro Villavicencio a acompañarlo. ¿Tú eras amigo de Lázaro? Sí, de Lázaro vive en mi cuadra. Yo era amigo de Lázaro. Aquí se va un café. Lázaro, a ver, Lázaro, ¿qué pasa? Lázaro lo conozco yo en el sanatorio. Él vive en el sí, trabaja en el ICRT. Lázaro era del sanatorio. Mm. Conrado. Me daban regalos, me daban regalos a él, eh, yo iba con él.
acompañando Te regalaban. a los enfermos de esa época. Lo que se le ocurriera a Fernando dar era lo que él se le diera la El gana. aseo, Sí, aseo, Nunca pullover. discriminé. La cena del 31 de diciembre, él celebraba 24, celebraba 31. Los 31 eran los 28, o los 27, los 27. Según como cayera el jueves, Ah, claro. eran todos los jueves. Pero uno iba y se divertía. Y estaba el nicaragüense que cantaba. ¿No te llegaste a conocer también? Un nicaragüense que estaba. Allí se iba a pajarear, a la palabra correcta. Pero eran de pacientes de VIH. Ajá. Yo lo acompañaba a la. Era Fernando ayudando a la vida social de los pacientes Sí, a la hora de integrarlo, en la sociedad. sí, porque era duro, verdaderamente es una etiqueta que te ponen, ¿sabes? Cuando eres positivo, es algo, y era lo que te iba a decir. Si algo admiré de ti en el primer momento, porque nunca te lo dije, fue que tú hiciste de eso. Eso no fue motivo de comienzo para mí. Cuando yo te conocí también ya habían pasado unos cuantos años, pero tú lo asumiste como diciendo sí. Y te pusiste por encima de eso y dijiste, a mí nadie me va a discriminar por esto, esto es lo que yo soy. Eso fue lo que me enseñó el sábado. Mm. Ahí está la convivencia del Señor. Eso es lo que hacía el sanatorio con las personas. Claro. Ayudarte a que tú perdieras ese miedo. A superar. Claro. Exacto. No, y después, y tú, ya cuando tienes esa actitud tú la traspasas a tu familia, a la gente que te rodea, a la... ¿Qué pasa? Que la familia tenía que pasar contigo a la par tuya el curso. Entonces, tu familia aprendía a defenderte y a defenderse de la sociedad. ¿Me entiendes? No es que yo no haya tenido el apoyo de mi familia, yo siempre tuve el apoyo de mi familia. ¿Ves? Pero claro, eran edades diferentes, Tiempo diferente, tiempos no diferentes. había tanta información, no había tanta... Claro. Pero te digo, para mí fue una experiencia muy bonita. Muy cómica también. Ahí sucedían cada cosa que tú tenías que reírte. Ahí había uno que toda la semana se mataba. Y nunca se conoce. Y nunca se mató. La última vez que se quiso matar, se pegó una soga en el cuello y se colgó una pata de mango. ¿Qué pasó? Se zafó el palo del mango, le cayó en la cabeza y tuvo que la pinta encima. Por el pavo. Por el golpe tan grande que se dio, no por la soga que se puso en el pescuezo. Y al cabo de los años fue que se murió de la enfermedad. Pero fíjate, también hay que puntualizar. Tuvieron muchas personas que no estaban enfermas y se inyectaban para caer con la enfermedad. Sí, eso es otro tema. Un poquito muy amplio, esto es Sí, muy sí, sí, amplio. no, todavía. Pero esa gente duraban 4 años, no duraban más. Es que no llegaban a los 4 años. No, Al año, a los 2 años ya se morían. Uno cuando quería en morir sangre, y otro la carga viral era altísima. Por eso Provocaba. venía en inyección la carga viral era alta. Y entonces habían épocas que habían cosas que uno hacía. Uno se jugaba Por allá, sí. Por la por cerca allá de el Marañón. Tenía un hueco por la cerca, que era como un túnel. Tú te ponías, mirabas para acá, mirabas para allá, volvías a mirar, vigilabas los custodios de la puerta de adelante, porque ese túnel daba para la puerta de adelante. Tú mirabas bien, no hay nadie, te lanzabas, te tirabas y volvías a salir por el otro lado. Cuando salías de tierra colorada, desde los pies hasta la cabeza. ¿Y qué ibas para tu casa? ¿O ibas a fiesta? Te ibas para tu casa, te ibas para Santiago de las Vegas, te ibas para donde te diera. Pero muchos pudieron en eso ¿A cuántos? Y antes fueron presos incluso. también. Claro. Y más presos iban los que metían a los muchachos sanos, a las personas sanas, dentro del sanatorio a convivir. Porque eso se hacía. Sí, porque no estaba estipulado, las personas con VIH no podían tener pareja sanas, Cero negativo. no podían tener. No, No tiene existía. que- ahora ya después, el concepto es, el máximo responsable es uno que no se protege. Claro. Tú puedes estar con una persona que esté enferma y si esa persona tú no te protegiste, tú eres el máximo responsable. No, y lo hablamos ahorita de la reinfección, que no es lo mismo el control que tú tienes de la enfermedad tuya. Si tú estás en modo cero positivo, Claro. sin el intercambio Pero de es que- y te reinfectas, pues, Pero es que tú lo puedes, se buscan de los libros viejos hasta los libros modernos,
sobre la enfermedad del VIH y no es obligatorio decir que tú estás enfermo, pero sí es obligatorio que tú tienes que protegerte. Claro. A ver, uno dice anteriormente, me voy a proteger de los ceros positivos, de las personas que tienen VIH. Ok, ya. Y nunca estuvo contigo sin condón porque tú tienes VIH. Cogí VIH. Ya tengo esto. Ahora es. No, ahora no es. Vamos a quitar la variación o la mutación de la cepa. Quiten eso. Sino las demás enfermedades oportunistas. Una gonorrea, una sífilis, un papiloma, un condiloma, un herpes simple. Eso mata. Y más a un paciente de VIH. Porque hay pacientes, mira, tú, que toman medicamentos, como son. Pero hay otros pacientes que no toman medicamentos. Ya. Y su carga viral está en el cielo. Exacto. Y hablando vulgar, de darte brochita, fuiste. Claro, ahora tienen muy a flor de piel, muy ahí. Cuchiteo. Mira, el paciente de VIH, SIDA, la persona, los PBV, las personas viviendo con VIH, que es la palabra correcta para ellos. Los PBV tienen dos cosas. Una, sobreprotegerse. Y la otra, quitarse la enfermedad del cerebro. Explica. ¿Cómo es tu caso? Él no se ha quitado la No, enfermedad del cerebro. no recuerdo estar infectado, o sea, no está en mi cerebro. Entonces, Ya, ¿me entiendes? ya, Esa ya. obsesión. Eso es, quitarte la enfermedad del cerebro. No, tú tienes VIH. Pero Sí, ya. ya. Pero, o sea, No tú tengo tienes una VIH. vida, tú tienes un trabajo, Como una persona que tiene Porque, diabetes, otra persona te digo que tiene porque- cáncer, tienes que conformarte y cuidarte. Ya. Gracias a Dios he vivido tantos años, son 25 años enfermo. No son ni 3 ni 4, son Mira, no 25. parece, no, mira cómo está, no parece que Y te digo, yo los vi allí morirse por no quitarse la enfermedad del cerebro. Mi compañero de cuarto en mi edificio se murió por eso. Porque te afecta psicológicamente, te deprime, te bajan las defensas Y murió. Y muchos lo vi así. Morir porque no se bañaban con agua fría porque la enfermedad no lo permitía. No comían carne roja todos los días porque la enfermedad no lo permitía. Porque si el cáncer es de la carne roja, que si no sé qué, que si una dieta balanceada, que No si vivían. No vivían. no vivían con la enfermedad, con el tema de la enfermedad. Lo conocí que eran lo peor de lo peor. Hay de todo. Los conocí muy buenos y los conocí muy malos. Es el caso de Andy. Andy se le iba a morir. Andy murió de la enfermedad. Me están hablando de. Estamos hablando de un caso. De un caso de 15 años muchachito. del municipio de Cotorro. En esa época yo trabajaba como coordinador de los PBV y a mí me dieron ese caso. Yo fui el que atendía a Andy. Él no quería tomar medicamentos. Él no asumió. Él nunca aceptó que estaba enfermo. Con vida sanatorial, porque Andy se tuvo que llevar para el sanatorio por la edad que tenía Andy. Y que eran de una familia disfuncionaria. No servía a nadie. Nada más su abuelito y su abuelita. El padre, ellos tenían Eso problemas. influye mucho también. Un muchacho que el padre lo trajo Bello. cuando chiquito de Bello. Oriente para acá. Y aquí lo crió hasta una cierta edad. Cuando se enteró que era gay, lo lanzó. Muchacho se infectó con 15 años. Andy intentó quitarse la vida no sé cuántas veces. Hasta un día que yo llegué al sanatorio y como a mí todo el mundo me conocía en el sanatorio por los años que había vivido, fui un momento a los muchachos de jardinería y le pedí una soga. Sí, como no. Y le compré la soga a Andy de una mate guayaba. No una mate guayaba, ¿quién se va buscando una mate guayaba? Pero bueno. Le compré la soga y se la puse en el pescuezo. Le daba la boca.
No es antes, no me tomes pastillas. Ahorca que yo te la voy a dejar. Y Andy más nunca se intentó matar. Y Fue como una experiencia. al final, Pero al final se mató. Andy se mató. se mató pasivamente, ¿sabes? No tomando medicamentos, ya se Cogió dejó la morir. tosoplasmosis, se la alojó en el cerebro le hizo una parálisis cerebral, le afectó un brazo, le afectó un pie, Andy se quedó inválido, empezó a caminar, se buscó una pareja, la pareja lo ayudó, Leo, que se llamaba su pareja lo ayudó a caminar, su pareja lo ayudó a andar con un bastón, Leo lo acompañó hasta donde pudo porque ya era imposible, Andy. Andy no quería vivir. Tenemos que documentar también. Andy muere prostrado en una cama en Noguín. Su mamá se lo lleva. Cuando le repite por segunda vez la enfermedad, por falta de medicamentos. Cuando abrimos las gavetas de Andy, era un gavetero de esos del tiempo de antes. Todos los medicamentos estaban ahí adentro, guardados. Todos los frascos nuevos. También hay una cosa muy importante que yo quisiera tocar, es que hay pacientes cuando uno se infecta, por ejemplo, no vas al médico, hay pacientes que presentan síntomas y otros no. Claro. Mi síntoma fue los ganglios. No, A ver, no fue tu síntoma. También sospecha. A ver, no fue tu síntoma. Este es el síntoma de todo el mundo. Sí, pero hay gente que la Hay pasa gente que menos. hay gente que se le desarrollan más y hay gente que se desarrollan menos. A ti se desarrollaron más porque los ¿Cuáles te salían? pudiste ver. No, pero pequeño aquí. Lo de la Salieron axila. pelotas. A mí, esto de aquí y aquí, No hay. pelotas. Y aquí, pelotas. No fue muy pronunciado, pero sí. Yo no me Yo me diagnostiqué con tocaba, ganglios. decía, ay, pero yo- Mis ganglios eran normales. Los más pronunciados eran los de aquí abajo y actualmente tú me los tocas y me los sientes. Eso sí se quedaron de por vida. Pero yo hice una furunculitis. Yo tuve lleno, completo de grano. Todos los médicos me hacían pruebas y nadie me encontraba nada. Una tía que lejana, que no es mi tía, es una amiga de mi mamá de muchos años, que para nosotros era una tía. Fue la que me entra al instituto y ahí es donde me diagnostican. Yo me sentí un poquito también dolores en la articulación. También tuve un síntoma así como dolor en una punzada así. Y no te pregunté, ¿tú fuiste voluntariamente a hacer este análisis porque ya te imaginaste que era eso? Cada 6 meses, a ver, esos ganglios me salen a mí y Rebeca, una gran amiga mía, me dice, Lázaro, tienes ganglios, yo no me lo había notado. Y yo, ay, no, Rebeca, si yo fui contigo hace como 6 meses y no dio negativo. Pero ve, porque te veo los ganglios, no me había visto. Y me toco y en realidad tenía como que ganglios aquí. Pero entonces yo cada 6 meses, como te expliqué, yo iba y me hacía la prueba. Cada 6 meses yo veía y otros más, y nos hacíamos ese chequeo cada 6 meses. Y me da por ir a hacerme la prueba rápida. Ustedes iban al Policlínico de Centro Habana. No, a ver, no, yo me lo hacía, anteriormente me lo hacía en el Mandurey, en Reina, en San Lázaro. Pero esta última me la hice en el Policlínico de Centro Habana. Y cuando me senté, que me dice la enfermera, ¿estás positivo? Digo, ¿cómo? No puede ser, sí, estás positivo. De ahí a, acuérdate que te necesitan la prueba y la última vez vuelta en bloque Sí, de pero qué cambio duda. positivo, que ya me da también. Eso está positivo. Me recuerda mi diagnóstico. No, pero a mí me dio como una cosa muy... Porque yo recuerdo que Pero como yo tengo una trayectoria de amistad, de que hay cosas por... O sea, ¿te no te Dice acuerdas? así, respira profundo y acéptalo. Porque tú te buscas. Ya, asumí. No, pero eso no es cómico. Cómico fue lo que me pasó a mí. Mi mamá me lleva a higiene de tecnología provincial que quedaba al lado de la ceguera. Y ahí había un señor muy bueno, Pinto, que de hecho está vivo. Todavía Dios lo permite tener vivo. Pinto te decía, está positivo, traíste jarro, traíste cuchara, traíste cepillo, porque hoy de aquí tú te vas. Dios mío. Y te botaba para el sanatorio. Esa mujer. Sí, en ese tiempo era así. Con un castigo, como si fuera un castigo. No, era el juez y te decía que alguien tenía que ir para la prisión. Al cabo de los años, ¿quién fue para el sanatorio trabajando en el video?
Sí, pero Pinto te decía, trajiste jarro y cuchara, porque hoy tú te vas. No te decía ningún diagnóstico, mira, una psicología, no venía, ¿no? Con Pinto no había psicología ninguna. Entonces decía, ¿por qué me voy? Ah, porque tú tienes SIDA. Eran, ¿qué Sí, pasa? porque hasta- Aquel tiempo era militar. Claro. Todavía en el sanatorio quedaban personas militares. Las habían jefes de área muy malos, habían trabajadores muy malos, pero habían trabajadores muy buenos. Sí, ¿cómo puedo? Sí, pero es curioso que dentro del mismo sistema de salud, por la falta de conocimiento, por muchas cosas más, había también discriminación. Ajá. Había apoyo, pero había una discriminación, había médicos que discriminaban, enfermeros que discriminaban. Y es terrible, por eso es que te digo que este tema da, porque este tema hay que hacer una libretica, ir aspecto por aspecto, y ahí encontrar toda la historia. Pero, nada, el objetivo de esto hoy ha sido contar nuestras vidas, contar nuestras experiencias con la discriminación, sobre todo para que la gente tenga conciencia, porque la gente no se pone en el lugar del enfermo. Si yo muchas veces te asumen como una persona con etiqueta, si tu apellido deja de ser el que tú tienes y es VIH, es tu apellido, fulano que vive en la esquina que tiene VIH. No puedes No, decir quita el VIH. SIDA. Sidoso, SIDA. Sí, hace ¿entiendes? una manifestación. Ya. Entonces yo no puedo decir fulano que es albañil, fulano que es peluquero, yo puedo decir fulano que tiene VIH, tú sabes, es una cosa como esa. Y eso lo que pasa. Yo tengo una sección que quiero que hagamos, nos vamos a ir a una breve pausa y ustedes van a ver de qué se trata esto. Se llama la diccionaria. En hembra, la diccionaria. Nos vamos a una pausa y miramos. Vamos, es así. Entonces, ¿de qué va esto? Estábamos hablando ahorita incluso de que hay muchos términos, muchas palabras que para la comunidad LGBT tienen un significado Ajá. y que después han pasado a la humanidad, a la sociedad en general, a los géneros que se lo han robado todo. Hay una palabra que obviamente todo el mundo, sea pájaro o no, tiene una idea de qué significa, pero cada uno lo ha vivido en cierto modo. Y esa palabra, la que quiero que definamos hoy, que expliquemos hoy, es pajarear. ¿Qué es pajarear? Porque pajarear no es ser pájaro. Tú eres pájaro, pero no todos los momentos estás pajareando. ¿Qué es ir a pajarear? No, fulano está en el pajareo. ¿Qué es? A ver. Para ti, vamos, para Lázaro. ¿Qué es pajarear? Eso es muy bien, ese tema es muy bien. A ver. Esa palabra, yo pienso, siempre recuerdo que está mal empleada porque el pájaro vuela. ¿Me entiendes? Y como que no sé por qué han comparado. Ajá, pájaro. Porque hay como un pájaro que huele. Sí, Ahora, pero nosotros tenemos un tipo de animales. pajarear. Pajarear es un ser que se manifiesta descompuestamente, ¿me entiendes? Y se pone a gritar, se pone a gesticular, El plumaje. a exagerar. Entonces ya todos los extremos repugnan, ¿me entiendes? Y entonces te va del contexto pajarear en un lugar céntrico, ya Es como que pajarear es ser muy, tú sabes, soberano. Yo creo que va por ahí. Excéntrico. Es como ser un pájaro y sacar todas sus alas. Excéntrico. ajá. Adán, en algún momento que tú recuerdes de pajareo, de tú ir a pajarear. ¿Qué era para ti ir a pajarear? Ay, mano, ir a pajarear conmigo, en mí, era ir a lo que ahora es un lugar de cita y de sexo. Ajá. En aquella época para nosotros era un lugar de pajarear. Era la playa del Chivo. Ahí se iba a pajarear. A sacar toda la hembra, los pareos, las cosas. Así. Allí, Lázaro. Yo nunca La- había mencionado. Lázaro llevaba un plato, tú llevabas un plato, yo llevaba otro plato, y poníamos una mesa sueca a las 2 de la tarde, a ver cuál era el plato más famoso. Se le regalaba un premio, una concha, un caracol, un pedazo de piedra. Eso era un premio para aquella época. Y tú veías a todos los pájaros, ¡una perra! Eso era para nosotros pajarear. Después que quitaban aquello con los manteles que quedaban, con la ropa que tú traías, que no sé qué, de las pamelonas, que es, se ponía a hacer pasarela, que no sé qué más.
En esa época sí se pajareaba. ¿Ves? Así era como Sí, se porque era ir a un pajareaba. lugar, reunirse todas, o ir a casa de una, a dar veneno, café, veneno, hablar más que si fulano, que si no sé qué. Eso también era pajarear. Eso era veneno que siempre ha formado parte. Pero eso no solo se hacía en los lugares públicos, sino en casa En la también. casa. Íbamos para casa de casa. Lázaro a pajarear un poco. Pagarse Junior. Hay diferentes maneras de De pajarear. Claro. Mayormente el cubano dice pajarear a aquellas personas que no son gay, que imitan ser gay. Ya que lo imiten. Claro. Las personas, tú le dices, Eso, estás como- pajareando, hoy tienes el pájaro, Lenta hoy que no había entendido. Ya. hoy tienes el pájaro subido, estás Si te pajareando. hace de mujer y deja la pajarería, no te. Exacto. Y a los pájaros o a los gays Ajá. que son excéntricos, Sí, que sacan todo el plumaje para afuera. innecesariamente. O necesariamente, Exagero, caballero. exagero. A lo mejor lo necesitan en su cuerpo, en su vida. Pero no en exceso No, tú repugna. ahora estoy a dormir. No, tú ahora estoy a dormir. No en exceso repugna. Un hombre varonil. Ya eso es una forma de pajarear. Eso sí estoy de acuerdo Un hombre contigo. varonil se pone a hacer, no sé, Claro. ya hay un momento en que repugna, porque ya la impresión de la imagen ya choca. No, por eso toda la vida los pájaros pajarearon en sus ambientes. Sí. Se reunían en sus espacios, ¿sabes? Efectivamente. Y actuar, se ponían a actuar también, sacaban una peluca a la otra. A mí una vez me tiraron un cubo de agua, que en la casa de Julio, que eran malísimas todas. Era la otra, me puso una peluca, la otra empezó a actuar y vino Lian por atrás. Muchísimo la cantidad de nombres, la cantidad de... Me tiró un cubo de agua, buenísima que soltó. Pero era eso, era hasta sano, era una cosa así. Sí, pero hay muchas maneras de Claro, pajarear. claro. ¿Me entiendes? Muchas maneras de... Esta gente tenía los paragüitas para pajarear. ¿Cómo los paragüitas? Había existido en ese tiempo los paragüitas. A ver, no, joven. Los paragüitas, a ver, yo los escuché, yo no los cogí. No, ya, a lo que naciste ayer. No, yo tengo voy para 45 años el mes que viene. Nací en el 79, mi hermano. Estás fresca. Es una Meloski. Pero esta gente tenía los paragüitas que eran en donde paran los carros, donde paraban antiguamente los carros del cotorro. Sí, los paragüitas comenzaban ahí mismo casi en el Ajá. aire y llegaban hasta la sortija. Pero que eran las paragüitas. Los paragüitas, A ver, era desde allá Ajá, donde hasta el final. Eran unas barandas así, hasta el final. Y mesas con unas sombrillas así, pero eran tomaderas. Esos eran los paragüitas. Y ahí se iba a pajarear. Pero, a ver, te expliqué de que habían diferentes mundos, diferentes ambientes Claro. dentro del mismo homosexual. No, siempre lo hemos habido y ahora también. Entre el mismo homosexual. Ahí en esa época decían que los que iban allí eran marginales, eran Sí, gay de orilla. Claro. Otros iban para el Hotel Plaza. Otros Para iban el Hotel hacia New el York. lado. Y existía una discriminación entre todos. ¿Me entiendes? Que al final todos morían en el mismo lugar. como siempre. Como siempre así, como siempre. Los que van a la casa de la música Ajá. no van al café porque el café es de los plásticos. Entonces los plásticos del café no van a La Habana Libre porque son de los más plásticos. Moraleja del cuento, si todos se metían en la orilla del príncipe, Eso siempre ha habido. Lo principal es, yo pienso que lo principal es que tu mente se desarrolle, es aceptar a todo el mundo, aunque no participes, abre tu mente, abre tu mente para que entiendas por qué existen esos mundos. No, y creo que ese es incluso el criterio que tiene que primar entre la sociedad con respecto a los positivos. Entenderlo, aceptarlo Claro. y decir, mira, forman parte de nosotros y no son tampoco, son personas con una enfermedad más, como el otro tiene aquello, como, ¿entiendes? Y dejar de verlo como algo, ¿sabes? Sí, Separado, diferente. como la peste, Exacto, prácticamente. exacto. Pero Yo- ese es un ajá. hijo que puede cogerlo. Tienes que Claro. prepararse y superarse, porque tú puedes tener un hijo, puedes estar en la calle, no necesariamente ser gay. Claro. No necesariamente puede ser hetero y una mujer pegarse, ¿no me entiendes? ¿Qué pasa con el gay? Que supuestamente es así, es más promiscuo, porque cambia más de pareja, etcétera, se rota, ajá, y por eso es que hay más cantidad en lo que está pasando. Entonces la achacan a que el VIH es de los gays.
Pero ¿por qué tú tienes que decir que el VIH es a ver, disculpe, ¿por qué tienes que decir que el cero positivo o el gay Ajá. es promiscuo? Porque así es como la tasa de los policlínicos, etcétera, es lo que dicen. Ajá, ¿Me ok. entiendes? Pero vamos a la verdadera tasa. A la tasa desde el año 79, que es el primer caso, Sí. a la fecha, ¿De qué venía? ¿quién son los más promiscuos? Los héteros. Pero eso cambió. Estarán muchos héteros en los diagnósticos, muchos héteros contra Pero otras fíjate, cosas. Pero ya la Pero- estadística es diferente completamente hace años atrás. Pero Sí, darte pero- cuenta de La algo, estadística habla de infección, pero no necesariamente. de quién son. O sea, Habla tanta cantidad de mujeres, tanta cantidad de hombres y tanta cantidad de homosexuales. Pero entre los hombres, siempre recuerda que está el bisexual. Sí, sí, claro. Pero lo que me refiero. No lo ponen en los homosexuales, pero también tenemos el pájaro escondido. Ahora. Que está casado y está escondido. Por eso yo lo leí, no recuerdo dónde, lo leí varias veces en diferentes tiempos. Actualmente, hace años atrás, la tasa mayor es la de los homosexuales. sí, 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 De claro. Toda una Sí, vida. pero eso no es por cuestiones de promiscuidad, es por cuestiones anatómicas, fisiológicas, como se llame, de que nosotros vamos al sexo anal y el sexo anal es el que más, por los tejidos, es el que más facilidad tiene para transmitirlo, ¿entiendes? Y porque el semen es mucho más infeccioso que otros líquidos del organismo. Pero se habla. Hay una pregunta que yo quería hacerte, y viene siendo, ¿en qué momento, tú sabes, no podemos hablar, quizás, a lo mejor en algún punto, pero no podemos hablar de sentirnos orgullosos de estar enfermos porque no se vive orgullo, pero sí se vive orgullo de haber sido una persona fuerte que enfrentó. ¿Recuerdas ese momento donde tú como que te aplaudiste a ti mismo y dijiste, mira, yo asumí esta enfermedad y he seguido para adelante? Ya te dije anteriormente de que yo, al principio, el primer día que me dan la noticia, yo como que, pero posteriormente tuve una semana pensativo en el sentido que, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero sí pensaba en mis amistades que estuvieron enfermos y estaban vivos, estaban presentes. Y asumir al punto que pienso que no tengo nada. ¿Me entiendes? Digo así. Lograste Pienso que asumirlo no tengo completamente. nada, pienso que no tengo nada y me manifiesto normal. No, me acuerdo que tengo la enfermedad cuando voy a tomar mis medicamentos. Ya. Y así debiera ser. Alain, tú, un momento donde tú mismo te aplaudiste y tú dijiste, Vamos a llamarlo ese momento para mí, vamos a llamarlo como decimos nosotros, salir del closet, ¿no? A mi tercer mes de salud. Ya fui a la. No me importó nada, no vivía con nadie y el que quería que me atendiera, que me saludara, el que no quería que no me saludara. Ya todo me reclamaba. Ya me entiendes, en mi tercer o cuarto mes, quinto mes, al año, vamos a ponerlo al año, de vivir mi vida sanatoria, que ya enfrenté la realidad. ¿Ves? Y no me importó nada. Y te digo, a mis 25 años de diagnóstico, no me importa nada. algo No que me hicieron. importa Ajá. perder nada en la vida. Si lo que yo más quise al principio, todo lo perdí. Claro. Ahora no me toca perder. A mí Perdiste tanto que ya. Una pregunta final y con esto vamos a ir dando un cierre. Algo que hiciste, yo pensando en la respuesta, algo que hiciste que hoy por hoy tú no repetirías o algo que no hiciste, ¿sabes? Una actitud, una conducta que sí tuvieras. Por ejemplo, yo, te digo la mía, yo me tardé en decírselo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque yo tenía ese miedo de cómo, y después ya cuando yo, ¿qué sé yo? Si yo pasara por ese momento nuevo, al seguir, digo, el que le dé, el que le vaya a dar, que le dé, y en ese momento se lo hubiera dicho todo el mundo. Eso es algo que yo hiciera que no hice. En tu caso, algo que hiciste, y que no repetiría. ajá, Es infectarme de nuevo ajá, y intentar controlarlo. sobre todo eso. Eso me arrepiento y no lo haría de nuevo. Y no quisiera que la gente lo hiciera porque
es algo que te marca la vida. ¿Sabes? Y no tiene tampoco. No es que se te queda pendiente, se te queda presente la vida. ¿Y tú, Lázaro? A ver, después de haber protegido tanto, yo me arrepiento en no haberme protegido en ese momento, en haber confiado. Eso es lo que ha quedado en mi film. Claro. Que no tuvo que haberme descuidado, me haber confiado, porque la confianza está perdida. No lo hubiese sido. Si vuelvo hacia atrás, no lo hubiera repetido otra vez de esa manera. Pero nada, estamos aquí y sobre todo, primero agradecerles por haber venido y elogiarles porque no todo el mundo se hubiera sentado en esta silla a ponerle el rostro al VIH. Hay que tener un valor para hacerlo, porque la gente vive ese temor todavía. Entonces yo no solo es agradecerles que hayan venido, sino elogiarles, ¿sabes? Que lo hayan asumido, que lo hayan defendido y que lo hablen sin miedo, como dice la canción. Que hablen, que me importa ya. Que empiecen a hablar, como dice Anita Medina, que empiecen a hablar y que no paren de hablar, que yo vivo. Es Como dice lo mismo, yo hablar. Y yo estoy bien con María. Así que, gracias por venir. No, Gracias. gracias. Esto fue muy marica, caballero. Se acabó la actividad. Aplausos. ¡Loca! ¡Ey! Páramelo todo ahí.